El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo, por lo que el principal objetivo de conmemorar este día es fomentar y fortalecer todas las medidas que estén destinadas a la reducción de la presencia de la enfermedad en todos sus tipos. ¿Tú qué piensas cuando escuchas la palabra cáncer? ¿Sabes qué es? ¿Cuál es el pronóstico del paciente cuando recibe el diagnóstico? ¿Cuáles son los factores relacionados con la enfermedad? ¿Qué opciones de tratamiento existen para el paciente? Si quieres conocer las respuestas a estas interrogantes y por qué es necesario fortalecer el acceso y calidad de los programas de prevención y detección temprana, así como la infraestructura para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, quédate en Diálogos para que los especialistas te informen. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, qué gusto estar hoy con ustedes. El pasado día 4 fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, pero no es un día, yo creo que es un tema del que hay que hablar todo el año para atacar de frente este problema, sobre todo porque es una enfermedad en donde se ha avanzado muchísimo a nivel científico y sabemos aquí más que cualquier otro lunes, que siempre les digo lo mismo, que mientras más temprano se detecte o antes inclusive, uno de estos problemas va a ser mucho más fácil manejarlo. Entonces, por eso vamos a platicar el día de hoy de qué es el cáncer. No vamos a hablar de un cáncer específico, saldrán a temas seguramente, pero la pregunta es qué es, por qué se da, qué factores de riesgo existen, en qué ha avanzado la ciencia en cuanto a cáncer, y todo esto vamos a platicar aquí en las próximas 2 horas. Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Me da mucho gusto saludarte, muy buen día. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Creo que el tema de hoy es muy importante, muy interesante. Como bien dices tú, pues es una preocupación de todo el mundo. En la introducción escuchábamos qué significa para ti. Yo creo que para nadie la palabra por sí sola pues es algo de esperanza, ni mucho menos. Es para muchas personas aterrador. Creo que este significado ha ido cambiando poco a poco, pero hay mucho por hacer. Y definitivamente la detección oportuna es lo que puede hacer el verdadero cambio en todas las personas. Por eso es importante el programa de hoy y para que lo recomienden a todas las personas. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, allí pueden encontrar el Facebook Live para que se lo compartan a todo el mundo y no se pierdan detalle de lo que hoy ocurre aquí en Diálogos en Confianza. Y además para que nos puedan enviar sus preguntas y sus comentarios, si lo han vivido, si algún familiar lo está viviendo, porque también no afecta, como en la gran mayoría de las enfermedades, a solo la persona que lo vive, sino a la familia, a los seres queridos perdón, que rodean a esta persona. Entonces, bueno, acompáñenos a lo largo de estas 2 horas en internet. Estamos en www.canal11.mx/diálogos. También tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 55 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Le damos la bienvenida también a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a nuestras y nuestros especialistas. Oye, decía yo en la introducción cuando hicimos el promo de este programa que el cáncer son muchas enfermedades, aunque partamos de una sola base, pero es la única enfermedad que amerita una especialidad de mínimo 3 años que tienes que estudiar una, entre comillas, enfermedad. Entonces, hoy vamos a resolverles las dudas en cuanto a las generalidades del cáncer. Y decías, Óscar, que normalmente se asocia la palabra siempre con una connotación negativa. Yo me acuerdo cuando estudié y me decía el profesor de histología que se decía cáncer porque era como un cangrejo que agarraba y no soltaba. Entonces, nada más piensas en cáncer y es cáncer la enfermedad o cáncer del zodíaco. Pero vemos que ahí hay una asociación interesante. Pero le salimos a la gente a preguntar, ¿qué es el cáncer? Tú sabes que nos estás viendo en tu casa. ¿Qué es cáncer? ¿O es nada más una palabra y no sabemos exactamente de qué se trata? Vamos a ver qué nos dijeron antes de que les presente a nuestros especialistas. El cáncer es una enfermedad muy fea, muy dura. ¿Cómo no? Lo estoy viviendo con mi hija. Es una enfermedad terrorífica, de mucho tiempo, de mucho sufrimiento, y que tienen que ser muy ordenados para llevarla, porque si no, no lo logran. Es una enfermedad degenerativa, terminal. En sí, no sé, porque se presenta en muchas formas. Puede ser en la sangre, puede ser en cualquier parte del cuerpo. Es cuando hay afectaciones a la célula
bueno, por parte de, creo que unas células se activan y otras no. Entonces van atacando a la célula sana, me parece. Son como tumores que te aparecen en el cuerpo y se puede propagar en todo el cuerpo. Sé que es un problema que causa la muerte, le pasa a cualquiera de nosotros, que puede estar en cualquiera sin darnos cuenta. No muy bien, más que es una enfermedad que ahora sí, cuando dependiendo de la parte del organismo a la que le llegue a dar, pues ya no tiene, podemos decir, cura, ¿no? Pues sí, es una enfermedad que puede ser mortal si uno no se atiende a tiempo. El cáncer es como una célula que se propaga, algo así, no sé, un virus. Pues no, explícame tú. Es una enfermedad que ataca el sistema y pues te va matando. Sí, es una enfermedad, pues son células pues que son malas en el cuerpo y pues obviamente sabemos que el cáncer te puede dar en cualquier lugar o te puede causar muchas otras cosas. Pues en ciencia cierta no sé. Digo, pero sí he visto personas que están enfermas de cáncer. Por lo regular, cuando escucho uno cáncer, pues es la muerte, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué piensas tú en casa? Ahorita voy a retomar este sondeo, pero les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, le doy la bienvenida al doctor Javier Kelly. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. El doctor es oncólogo, presidente de la Sociedad de Oncología y Especialidades Afines AC, director de OncoQuality Care. La doctora Erika Betsabe Ruiz García, bienvenida, doctora. Gracias, un gusto estar aquí. La doctora es especialista en oncología médica del Departamento de Tumores Gastrointestinales y presidenta de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Horacio Astudillo de la Vega, bienvenido, doctor. Mucho gusto. Especialista en medicina de precisión y enfermedades complejas, socio fundador de Nanofarmacia Group. La doctora Elida Paola Pedraza Romero, psiquiatra y psicooncóloga, bienvenida. Gracias por la invitación. Y le doy la bienvenida al doctor Eduardo Lalito Cervera Ceballos, director de docencia del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, y director de oncología de Médica Sur. Bienvenidos. ¿Cómo ven este sondeo que hicimos? Las palabras que se asocian a cáncer es muerte, normalmente genética, un pronóstico malo. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan del conocimiento en población general de este tema? ¿O si hace falta conocimiento? ¿Qué opinan? Yo creo que en general la gente, como bien lo mencionaron, tiene siempre la idea de que cáncer es igual a muerte. No saben exactamente qué es, pero sí han tenido contacto, como lo dijo el último participante. Yo creo que es importante aclararle a la gente que prácticamente un cáncer es el crecimiento anormal, desorganizado de un tejido. Y entonces este puede ser tan invasivo que pueda llegar a quitar la vida y puede darse en cualquier parte del cuerpo. Ok, ¿algún otro comentario? Pero como señalaste en el apunte inicial, el cáncer es un término genérico, es una palabra que engloba, la Organización Mundial de la Salud estima 264 enfermedades diferentes. Entonces, hablar de cáncer de riñón y leucemia, que es cáncer de la sangre, pues son entidades oncológicas o cancerosas, pero que si bien tienen una expresión común, que es el crecimiento desorganizado de un tejido, lo que subyace, lo que dio origen a cada tipo diferente de cáncer, son causas totalmente diferentes. Y también diferenciar la palabra genética. El cáncer es una enfermedad genética. Sin embargo, la mayor parte de nosotros, cuando pensamos en genético, pensamos en heredable. No, son enfermedades genéticas, pero adquiridas en su inmensa mayoría a lo largo de la vida. Son enfermedades genéticas, pero muy poquitas son enfermedades heredables. Corríjanme si hago esta analogía. Por ejemplo, es como decir infección. No es lo mismo tener una neumonía que una infección de vías urinarias, y a fin de cuentas estamos hablando de una infección. Es correcto. Como dijo el doctor, no es lo mismo un cáncer de riñón a una leucemia. Pero vamos a ver cuál es el panorama general de estas enfermedades y regresamos con nuestros especialistas. Aquí lo tienen. En el mundo el cáncer es una entidad cada vez más frecuente. Todos hemos escuchado, dadas las campañas de publicidad, que el cáncer en mujer pues fue en su momento el cervicuterino el más frecuente, hoy en día es el cáncer de mama. En el caso del hombre, pues próstata, y en ambos casos pulmón. Pero yo quiero hacer énfasis, quizá porque es el área en la que yo soy experta, en los tumores del tubo digestivo. Son tumores que pueden originarse en el estómago, en el colon,
y son como los órganos de los cuales nadie quiere hablar, como que es un tabú. Esto es en el mundo, no solo en México. Y son los tumores que más van en ascenso, en parte por los estilos de vida y los criterios que ya comentamos. Es importante destacar que entonces en la vida de una persona, en caso de ser hombre, 1 de cada 2 hombres podrán tener cáncer en algún momento de su vida, algún tipo de cáncer. Y en el caso de las mujeres, 1 de cada 3. Hay una tendencia a nivel mundial de que los casos de cáncer ahora se presentan en edades más jóvenes. Algo también importante a destacar es que esto se ha visto en la mayoría de los tumores. Hablamos de estómago, de colon, de mama, gente cada vez más joven. Puedo decir de forma global que al menos en la población que atendemos en el Instituto Nacional de Cancerología, el 20% de la población es menor de 40 años con algún tipo de cáncer, o sea, 1 de cada 5, lo cual es bastante impactante en términos sociales y en términos económicos. Los retos, primero a nivel mundial y justamente hablando de los tumores gastrointestinales, justamente es que la gente se quiere hacer los estudios de escrutinio. Hoy en día, bueno, la mujer acude y se hace una mastografía o un Papá Nicolau, eso como que ya es de entrada. Veo un poco más complicado, por ejemplo, que el hombre quiera hacerse un tacto de próstata. Pero algo que es sumamente complejo es hacerse una endoscopía o una colonoscopía. La gente tiene miedo a hacerse ese tipo de estudios. Y entonces, si yo le digo que cada vez hay más cáncer de estómago en México, pues lo ideal sería como hacerse los estudios necesarios, pero la gente tiene miedo. Entonces, creo que la principal limitante de los sistemas de salud es tratar como de romper ese miedo. La población ante el miedo o ante la ignorancia, pues deja avanzar la enfermedad y cuando ya acude a una atención, pues entonces hablamos de que la mayoría de los pacientes están en etapas o avanzadas o casi avanzadas. Y entonces es un problema porque a esas alturas los costos son muy altos, ya sea que lo pague el paciente o el sistema de salud, pero son muy altos y las expectativas de respuesta o de beneficio también se acortan. No es lo mismo tener un tumor pequeño que se puede quitar fácilmente hasta con una endoscopia en caso de cáncer gástrico, a una quimioterapia y luego cirugía y luego más quimioterapia. O sea, se vuelve mucho más complejo el sistema. Doctores, ¿cómo vamos con el Registro Nacional de Cáncer? El Registro Nacional de Cáncer es un proyecto del Instituto Nacional de Cancerología que nace terminando la administración del doctor Alejandro Moar y después de esa administración el propio doctor Moar toma el registro. El registro ya tiene 6 ciudades caso, Mérida, Tijuana, Acapulco, se me escapan algunas. Y lo que hace es que hace un mapeo geográfico para esa ciudad, tomando muestras representativas de la población, de tal suerte que los resultados caen en una gran base de datos y nos permite hacer extrapolaciones de cuál es la real incidencia y prevalencia de los diferentes cánceres para esa población, pero que se pueden extrapolar al resto de la población mexicana. Los esfuerzos del registro han llevado a datos muy interesantes. En el sureste del país, cáncer de colon y cáncer de riñón son más prevalentes que lo que sucede en el norte del país. Sin embargo, aún empiezan estos datos. Para que un registro demuestre toda su bondad, se estima que deben de pasar entre 20 y 30 años y nuestro registro apenas está cumpliendo los primeros 5 años. Necesitamos datos más maduros. Sabemos que hay grandes diferencias en la incidencia de cáncer dependiendo de la regionalidad del país. Y este dato es muy importante porque permitiría a los tomadores de decisión canalizar el recurso de una manera más eficiente. Si ahorita estamos viendo vamos a dirigir ese esfuerzo. ¿Se no tuvimos un problema de audio? Sí. Sí, se escucha. Ajá. Sí, este dato es muy importante para los tomadores de decisión. Si sabemos que un cáncer es más prevalente en alguna región, canalizar el esfuerzo, canalizar los recursos para atender ese cáncer. Hoy vemos que, por ejemplo, cáncer de colon no es tan prevalente como lo habíamos pensado inicialmente en el norte del país. Sin embargo, el cáncer de mama es más prevalente de lo que habíamos pensado inicialmente. Entonces yo creo que el registro debe continuar, yo creo que el registro debe de
institucionalizarse de una manera mucho más eficaz. Tenemos que además juntar todos los sistemas de salud. México es un país fragmentado en servicios de salud. Tenemos el servicio del IMSS, tenemos el servicio del ISSSTE, las Fuerzas Armadas, todo lo que quedaba afuera, el servicio privado, etcétera. Tenemos que meter a todos estos jugadores en el mismo lenguaje para tener datos más robustos. Yo espero que el registro empiece a brindar mayor información entre unos 5 y 10 años más. Perfecto, doctor Kelly. Yo, en lo personal, creo que vale la pena agregar algo. Si bien es cierto que los registros de tumores se llevan a cabo en todos los países. Sí, sirve su micrófono. Sí, y eso es en beneficio, sin duda, de la población. Pero hay algo que sí es importante mencionar. Hoy en día, los factores de riesgo que aquejan a nuestra población también son muy conocidos. Y ahí es donde yo creo que vale la pena sumar los esfuerzos a través de medios, a través de las diferentes organizaciones, porque bien lo dijo el doctor, primero los registros son retrospectivos, es lo que ya pasó. En cambio, incidir en los factores de riesgo, lo más probable es que ese registro de tumores nos dé la respuesta de que las medidas de prevención han sido efectivas. No podemos esperar tanto tiempo. La realidad es que hoy en día factores de riesgo como obesidad, ahorita vamos a hablar de factores de riesgo, sí, ya son conocidos. ¿Qué estamos haciendo como población para disminuir esos riesgos? Ahorita más adelante vamos a platicar de factores de riesgo, pero vamos a ver morfológicamente qué es el cáncer. Aquí está esta cápsula. El cáncer desde el punto de vista morfológico, a lo que se refiere es cuando en un microscopio se ve la forma de la célula tumoral. Y entonces los patólogos nos pueden decir las características físicas. Es como si a un humano yo dijera, bueno, está alto, tiene ojos azules, etcétera. Voy describiendo por fuera cómo es la célula. Y esto durante muchos años, décadas, nos ayudó mucho para entender mejor a los tumores y hacer una clasificación. Ahora, el advenimiento de las tecnologías, ahora se hace la patología molecular. Es decir, aunque conozcamos la forma, tenemos que conocer las características genéticas de la célula para que entre las dos podamos conformar un perfil de esa célula tumoral y entonces poder saber cómo va a ser el comportamiento y entonces estratégicamente hacer un mejor diseño de un tratamiento. Yo creo que esto es muy ejemplificativo de qué es lo que está pasando y por qué es importante que hablemos de cáncer. Otra pregunta que surge es, comúnmente en la población general, ¿hay más cáncer ahora? Y una cosa es que estamos viviendo más. Y quisiera que ustedes, que son los expertos, me respondan esto. ¿Hay más cáncer ahora que lo que se detectaba antes o es nada más que se detecta más? Por supuesto que sí hay. Por supuesto que hay mucho más cáncer ahora y por supuesto que se incrementa cada año el número de casos. A mí me llama la atención dos cosas que quiero comentar del escrutinio que hicieron con la población abierta. Que todavía siguen pensando la gente que el cáncer es una condena de muerte. Es muy interesante eso. Dos, que la gente está cada vez más orientada y tiene un impacto porque reconoce lo que está pasando. Y un tema muy interesante, sí hay una razón hereditaria. El cáncer tiene un componente hereditario. Nada más voy a dar unas cifras. Para cáncer de ovario, 1 de cada 10 mujeres tiene un componente hereditario. Para cáncer de mama, 1 de cada 20. Para cáncer de colon, 1 de cada 35. Y la estimación global que se tiene actualmente es casi 1 de cada 20 de cualquier tipo de cáncer tiene un componente hereditario. Esto nos abre una ventana de posibilidades para hacer prevención, porque si pudiéramos hacer un tamizaje abierto en la población y determinar quién es eso, ese es 1 de cada 20, podríamos generar un impacto en la reducción. Eso simplemente ha empujado en países como en Europa programas que han reducido mucho la incidencia. Y esto pues se puede hacer de muchas maneras. Ahora, el otro tema que es también súper valioso es que hoy el cáncer es una enfermedad multidisciplinaria. O sea, ya no se puede trabajar únicamente con un solo especialista, ya no se puede resolver con la intervención de una sola tecnología. El cáncer tiene ya un scope, una visión mucho más compleja. Y cada día aparecen nuevos elementos o formas terapéuticas que en combinación pueden dar mayor beneficio al paciente. Y eso va rompiendo ese paradigma, ¿no? Que es muy importante alertar a la gente que el cáncer hoy
ya no se puede considerar como una condena de muerte. Hace 15 años, digo, el doctor Kelly, cuando trabajamos ahí en oncología, era impresionante pues la mortalidad que pudiera haber. Hoy en día muchos tipos de cánceres tienen un impacto muy positivo en su tratamiento. Y eso, la verdad, es muy esperanzador, porque en los últimos años el cáncer ha pasado de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad con potencial curativo. Perfecto. E incluso algunos cánceres, con buen tratamiento, igualan la expectativa de vida de la población normal. O sea, también hay que decirlo, hay cánceres como la leucemia mieloide crónica, por ejemplo, con un buen tratamiento ese paciente o ese grupo de pacientes tienen la misma expectativa de vida que la población normal. Pero regreso al tema de incidencia y prevalencia. Claro que hay más cáncer y claro que cada día hay más pacientes con cáncer. Y esto obedece a 3 factores. Primero, somos más mexicanos. No se puede pensar en el mismo número de pacientes cuando éramos 50 millones que ahora que somos casi 130 millones de mexicanos. 2, la expectativa de vida ha aumentado. A mediados del siglo XX, al nacer el mexicano tenía una expectativa de vida que estaba entre los 52 y los 55 años. Los niños que están naciendo hoy, en 2020, en nuestro país, su expectativa de vida rebasa los 70 años y en el caso de las mujeres se acerca a los 80 años. Entonces, somos más, vivimos más tiempo, somos más longevos. Y en tercera, tenemos mejores métodos diagnósticos. Purificamos tanto el diagnóstico que, como dice el doctor Astudillo, podemos ser capaces incluso de diagnosticar trastornos genético-moleculares antes, incluso de la determinación de un estado canceroso. Por lo tanto, nuestra base de pacientes tiende a aumentar. Si a eso le agregamos que algunos otros factores de riesgo, como mencionaba el doctor Kelly, conocidos como el tabaquismo, como la obesidad, como la vida sedentaria, se han incrementado, pues entonces somos más, vivimos más, nos exponemos a mayores riesgos y por lo tanto, pues sí, vamos a tener más cáncer. En México en particular, quizá nada más agregaría un tema que me has escuchado. Somos una población con alta tasa de diabetes y los trastornos metabólicos también van de la mano con muchos procesos oncológicos. De hecho, dicen que en el fondo todo es lo mismo, un proceso crónico degenerativo. Ahí está, y siempre hemos platicado aquí que la prevención es clave. Nos gusta mucho hablar de eso aquí en este programa, pero vamos a escuchar qué nos dicen ustedes. Oscar, ¿qué hay de llamadas? Mira, por ejemplo, Perla Hernández nos dice, es muy fuerte para quienes estamos pasando por esto, desde luego. Y otra parte muy importante, y ya lo decíamos, ya lo escuchábamos desde la cápsula introductoria, el acompañamiento psicológico, porque cada día es más importante que sea integral todo el tratamiento. Rosy Flores Ríos, ¿es cierto que los masajes hacen daño a una persona con cáncer, que se le propaga más fácilmente? ¿Esto es verdad o es mito? Nos van a mandar preguntas de todo tipo, pero muchas gracias por hacerlo, porque yo creo que no hay pregunta mala, todas son muy buenas. ¿Qué tan cierto es que es completamente relacionado con las emociones? ¿Qué tan cierto es esto de que si yo me trago, si me guardo las emociones, entonces voy a generar un cáncer en el futuro? Edith Torres, yo tengo cáncer, pero nadie habla del cáncer de garganta o cáncer tiroideo. Mi esposo tiene 33 años, nos comparte Sara Santi Esteban, y le dio cáncer de colon. Ya está en remisión. Mi pregunta es, ¿qué probabilidad existe de que regrese el cáncer? Un tema que difícilmente alguien no ha pasado por eso, nos dice Sandy Mejía. Mi madre murió hace 17 años, mi papá hace 5 meses, así como familiares más cercanos y amados. Es cierto que el único órgano que no es afectado por el cáncer es el corazón, y si es verdad, ¿por qué? Nos pregunta Osvaldo Martínez. Las malas emociones son un cáncer para tu alma y se refleja en el cuerpo, nos dice Ángeles Zúñiga. Mi pregunta es, dice Tai GJ, ¿por qué no invitaron hoy a un nutrióloga en el panel? Porque creo que podría ser un mejor o más completo panel. Mi mamá acaba de fallecer de cáncer, nos dice Adriana Juárez, cáncer de páncreas, después de 2 años de lucha.
En todo ese tiempo jamás encontramos un médico que nos acompañara en el dolor emocional por verla deteriorarse y no sabíamos también cómo actuar. Hay una especialidad que se llama terapia médico-familiar que se encarga de acompañar emocionalmente a los pacientes y familiares de esta enfermedad grave y terminal como es el cáncer, nos comparte Ana Toscano. Y es que esta es la diferencia, cuando la gente tiene la información y sabes a dónde acudir, qué hacer para tener pues la mejor calidad de vida posible. Nos dice también Montserrat González, ¿qué tipo de exámenes deberíamos hacernos para revisarnos y poder prevenir un cáncer? ¿Se puede prevenir o detectar a tiempo? Escucho a la especialista recomendar que se haga un análisis cada cuándo y con quién debemos acercarnos. Otra, algunos médicos cuando pides este tipo de estudios te tachan de hipocondriaco y se muestran reticentes a apoyarte. ¿Qué es lo que podemos hacer? Perdón. Comenten respecto, nos pide Héctor Rosas, a la vulnerabilidad del paciente respecto a sus emociones y el entorno legal. Nosotros tuvimos un hermano que falleció de cáncer y su novia, una semana antes de morir, se casó en el hospital, cosa que no vimos mal, pero cuando falleció mi hermano, su esposa solo le interesó lo económico, se quedó con sus cuentas bancarias, quería quedar pensionada por el IMSS, influyó en los seguros de vida para quedar como beneficiaria, se quedó con todas sus pertenencias sin beneficiar al hijo de mi hermano con cáncer y no conforme profanó dividiendo las cenizas de mi hermano, causando un problema familiar. Es decir, las personas que se encuentran ya en un estado mucho más avanzado, si tienen que recibir alguna asesoría legal para que no ocurra este tipo de cosas. Nos dice también Viridiana Navarrete, la doctora especialista en gastro comenta precisamente que hoy en día es muy común hacerse una mastografía y Papá Nicolau, pero no estudios como endoscopías. ¿Qué síntomas debe tener un paciente para hacerse una endoscopía? ¿Y debe ser un estudio de cajón? Muchas gracias. Bueno, es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos inmediatamente. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, como todos los lunes les compartimos el proyecto Tlalpan 2020 del Instituto Nacional de Cardiología. Este proyecto tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de presión arterial en la Ciudad de México. Y para realizar dicho proyecto, para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar, pero que cumplan con ciertas características. Y para mayor información, entonces pueden comunicarse al siguiente teléfono, 55 55 73 29 11 a las extensiones 24300, 24302 y 24303. Hay que reunir ciertos requisitos, pero para eso pueden comunicarse a este número y recibir entonces la atención del proyecto Tlalpan 2020 del Instituto Nacional de Cardiología. Vamos a ver a continuación la siguiente cápsula. Dentro de los factores de riesgo que puede tener un humano para generar un cáncer, el principal es la edad. A mayor edad, pues más posibilidades de riesgo hay. El punto número 2 que mucha gente me ha preguntado es acerca de la genética, es decir, si mis familiares, abuelos, hermanos, papás tuvieron cáncer, ¿puedo yo tener cáncer? Sí, pero digamos que de cada 10 casos de cáncer, 1 puede ser asociado a la genética. Quiere decir que los otros 9 casos, pues hay otras cuestiones por las que le puede dar el cáncer. Entre ellas, las más frecuentes o con las que estamos lidiando hoy en día es la inactividad física, que desde muy niños se está observando. Segundo, la alta ingesta de alimentos industrializados, muchos carbohidratos. La obesidad per se conlleva una serie de alteraciones metabólicas que entre ellas pueden derivar a un cáncer. 1 de cada 2 hombres puede llegar a tener un cáncer en su vida o 1 de cada 3 mujeres. Estas expectativas las publicó en el 2011 la Asociación para la Investigación del Cáncer, la IARC, y son números bastante fuertes por los cuales tenemos que tomar conciencia. Evidentemente, para algunos tipos de tumores hay algunas características más predisponentes, como por ejemplo infecciones. Virus de papiloma humano sabemos que puede favorecer cierto tipo de cánceres como el cervicuterino o cánceres de cabeza y cuello. Entonces entramos a otro mundo donde de repente bacterias, virus tienen que ver también con cáncer. Ya no solamente es qué poco me muevo, sino también las infecciones juegan un papel predominante.
algo que tenemos que aprender en la sociedad mexicana es que tenemos que estar atentos de nuestro cuerpo, porque muchas veces nos comentan, nos da síntomas, signos de alarma y no le hacemos caso. Uno de los problemas que nos enfrentamos es que la gente se automedica. Entonces, si por ejemplo mi estómago se está quejando de que me duele, tengo, pues me es muy fácil tomarme una pastilla para quitarme el dolor. Pues ese síntoma que era como el pedido de auxilio, ya lo apagué y dejamos pasar el tiempo, y hasta que de repente es una gran llamada de auxilio, bueno, pues le hacemos caso. No hay un síntoma que sea igual a cáncer, que eso es una pregunta muy frecuente en la población. Hay una serie de síntomas que dicen hay algo anormal, y dentro de esas anormalidades hoy en día tenemos que descartar cáncer. El consejo que yo le haría a la población es, si tiene un síntoma y este no mejora con un tratamiento en un tiempo corto, pues se tienen que hacer estudios más profundos o pedir una segunda opinión. Clarísimos los factores de riesgo. Doctores, ¿la raza puede ser factor de riesgo para algunos cánceres? Por supuesto que sí. Hay estudios en población judía tipo Ashkenazi que está bien claro, los factores de riesgo genéticos son muy elevados para cáncer de mama y ovario. Y para otras razas también, incluso en población el color de piel también hay un factor de riesgo. Ahora se han determinado factores de riesgo hasta por tipo sanguíneo, el cáncer de páncreas. El grupo A, B, A y B tienen mayor riesgo estadísticamente. Ojo que son factores de riesgo, no quiere decir que todos los que seamos, por ejemplo, A positivos nos va a dar tal cosa, son factores de riesgo y son enfermedades multifactoriales. Lo que buscamos aquí es que si tú puedes eliminar algún factor de riesgo, la raza no se puede eliminar, pero de lo demás que tengamos injerencia, la gente que nos está viendo, ¿qué les podemos decir? Respecto a los factores de riesgo en estilo de vida, en eso sí podemos inferir, tener un buen peso, ¿no? Hacer ejercicio, en la parte de evitar infecciones, sexo seguro para cáncer cervicouterino, la aplicación de vacunas de VPH, la vacuna de la hepatitis, no consumo de alcohol, no consumo de tabaco. O sea, esos son los factores de riesgo que sí podemos modificar. Ok, perfecto. Sí, es correcto. Yo creo que lo importante aquí es ¿dónde realmente podemos impactar? El primero, quiero señalar que el cáncer sigue siendo la primera causa de muerte para la población en general, y esto implica que es necesario tomar las medidas en la prevención que debamos tener como población. Bien lo mencionaste, por ejemplo, vacunas. En la población general es raro que los niños se vacunen para el VPH, y sin embargo en países desarrollados se hace. Ejemplo. Otro aspecto, obesidad, tabaquismo, porque si bien es cierto que se ha logrado impactar en algunas enfermedades como la leucemia, que lo mencionaba el doctor, donde prácticamente el paciente, y no todos los tipos de leucemia, pero algunos tipos, el paciente va a vivir como vive cualquier persona normal, pero es la única entidad. En melanoma se ha logrado bajar la incidencia, sobre todo en la raza blanca, pero no con la raza negra, y eso quiere decir mucho el acceso a la salud, que es un tema que también va muy ligado a la detección temprana. ¿Tenemos la infraestructura necesaria en todo el país? Por supuesto que no. Entonces, realmente la prevención es lo único que nos queda en lo que vale la pena sumar los esfuerzos, porque el resto se necesitan recursos. Un ejemplo es la leucemia. Si en los países desarrollados se ha logrado, yo no estoy muy seguro en México. ¿Por qué? Porque el tratamiento es carísimo también. Y eso para algunas entidades, por ejemplo el melanoma, el cáncer de la piel, la sobrevida que se ha logrado impactar es a costa de muchísimos recursos económicos. ¿Los tenemos en nuestra población? Cuando la mayoría... Del cáncer de pulmón, ¿no? El cáncer de pulmón es un ejemplo. ¿no? ¿Qué logró impactar en cáncer pulmonar? Las tomografías de baja densidad que en el país no hay. El acceso a esas tomografías en este país no existe. Entonces, yo creo que vale la pena hacer énfasis en cómo podemos prevenir en lo que sí podemos. Entonces ese es el punto de ahorita, de este momento en el programa. Lo que ya se comentó de factores de riesgo, en donde tú, que nos estás viendo en casa, puedes modificarlos. Ya te dijimos cuáles son. Hay que echarle ganas a eso para tratar de disminuir la incidencia de este tipo de problemas. Oye, yo tengo nada más una acotación, y es que hablaban hace rato del registro de cómo es la diferencia entre el norte y el sur de la República Mexicana. Entonces, hay factores como climáticos o de alimentación, evidentemente propios de la raza, porque no es lo mismo el norte que el sur, pero también económicos, es decir, por eso hay
una proliferación de cierto tipo de cáncer más al sur que al norte? Por eso se decía que es una enfermedad multifactorial que influyen muchísimos factores, pero en este punto de los factores de riesgo, estos, los que comentó la doctora y que se enseñaron en la cápsula, es en donde sí podemos nosotros tomar riendas para tratar de hacer algo, y más adelante vamos a hablar de cómo irnos haciendo prevención o tratar de detectar las situaciones a tiempo. Ya se comentó mastografía, colonoscopía, Papa Nicolau, etcétera, y vamos a hablar todavía más adelante de cuándo nos tenemos que checar y sobre todo ya nos comentaron cuáles son los tumores más comunes que hay que estar pendientes. Doctora, quería comentar algo. Sí, yo le quiero comentar a la población que es importante que conozcan su mismo cuerpo, porque me ha tocado pacientes que sí son muy quisquillosos, como uno de los comentarios que mencionó alguien del público, en donde quieren hacerse más estudios, pero el médico los frena. Pero yo creo que eso es muy importante a destacar, dado que uno percibe cuando hay alguna anormalidad. Ahora, claro, no todas las anormalidades son iguales a cáncer, claro, pero si hay algo anormal, tengo que ver y tengo que hacer todo lo necesario pues, para componerme. Y ahí es donde la población a veces lo deja pasar. Entonces, si yo conozco mi cuerpo y sé si tengo alguna alteración, puedo empezar a buscar ayuda. Si ese médico no cumple o no me satisface, pues pido una segunda opinión. Pero creo que es la responsabilidad de uno, como persona, como paciente, realmente estar al tanto de su salud. Y obviamente ya dependerá de mi edad, de mis antecedentes, pues que me iré haciendo diferentes tipos de estudios. Yo quisiera comentar algo. Hubo una pregunta del público que dijo que solamente el corazón no tenía cáncer. Sí hay cáncer en el corazón. Pues, afortunadamente es un cáncer que no es tan maligno y se resuelve, se puede resolver o no causa tantos estragos. Pero algo que también se mencionó aquí que hay que destacar y los panelistas ya lo han estado reforzando, es que el componente metabólico es súper importante, no solo por la obesidad, que ese es un tema aparte, sino también por nuestros hábitos nutricionales que son parte de nuestro estilo de vida. Pero hay algo también bien interesante. Nosotros como población mestiza y que somos indoamericanos, tenemos ya un componente de un gen que se llama el gen del nómada, que nos hace más sensible a trastornos metabólicos en dietas hipercalóricas con exceso de carbohidratos. Entonces, el síndrome metabólico es, por supuesto, que ya se considera hoy un factor de riesgo para desarrollar muchas enfermedades oncológicas. Y esto nos pone en una franja de muy alto riesgo. Tuvimos ya un programa de síndrome metabólico, se pueden meter a YouTube y buscarlo, Diálogos en Confianza, síndrome metabólico, y ahí platicamos de todo esto. Vamos a... Sí, doctor Cervera. Este punto creo que es muy relevante, lo que dice el doctor Astudillo. Empezaste el bloque preguntándonos de la raza, y la raza pues es algo que viene con nosotros y que no podemos cambiar. Y entonces, si nos dicen que nuestra raza es así, decimos, caray, pues ya estoy condenado. No. El estudio de los japoneses en Estados Unidos nos enseñó mucho de esto. Con las oleadas migrantes del Japón a California, se vio algo muy interesante. La primera y la segunda generación migrante padecían de los cánceres como los japoneses originales de Japón, perdón la redundancia, pero a partir de la tercera generación, de los hijos, nietos de esos migrantes, las tasas de incidencia de cáncer eran exactamente iguales que las de los californianos de toda la vida. Haciendo entonces que era un factor importante el tema étnico, raza, sí, pero era más importante el fenómeno medioambiental. Lo que comemos, lo que hacemos, que supera con mucho los riesgos que la raza como tal te puede dar. Pero este gen que comenta el doctor Astudillo, nosotros como población mestiza nos enfrentamos a hábitos que milenariamente los europeos tenían, pero el indoamericano no lo tenía. Entonces nos tuvimos que acoplar en un término muy cortito de 500, 600 años, tenemos que acoplar nuestro metabolismo a lo que no conocíamos. Nosotros éramos más de caza, pesca y recolección, más que de ganado de crianza, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante los hábitos de vida que superan con mucho lo que puede ser lo étnico y lo racial. Perfecto, vamos a ver una cápsula que nos explica qué es el cáncer genéticamente hablando. Aquí la tienen. Normalmente el cuerpo está constituido como de tabiques, que nosotros les llamamos células. Cuando de repente esta construcción empieza a hacerse más abundante, es decir, se pierde una organización y se empieza a producir más células de las que se deben,
entonces es cuando hablamos de una tumoración. Y una tumoración puede ser en un contexto benigno, es decir, no oncológico, no canceroso, o en un concepto maligno, es decir, ya propiamente un cáncer. Entonces, prácticamente lo que quiere decir la palabra cáncer es que hay un crecimiento anómalo, no organizado, no adecuado para el cuerpo de cualquier individuo. Puede ser un humano, puede ser un animal, puede ser una planta. Pareciera que es una enfermedad de la actualidad, pero no. El cáncer está en la humanidad desde que el humano existe. De hecho, se han encontrado muchos restos fósiles ya con tumores de los antiguos hombres. Hablamos de los neandertales y mucho más allá de eso. Quizá lo tenemos como más presente a partir de los egipcios, pero siempre ha habido cáncer. Evidentemente, hoy en día pues es mucho más frecuente que en la antigüedad, en parte porque uno de los factores de riesgo para tener cáncer es la edad. Entonces, hoy vivimos mucho más que antiguamente y por eso también tenemos esta problemática. Tradicionalmente el estudio del cáncer siempre se hacía de acuerdo a la forma, es decir, las primeras investigaciones pues era ver esta tumoración, se le tomaba un pedacito, se analizaba en el microscopio y se veían las características de estas células. Pero hoy con el advenimiento de nuevas técnicas, con los hallazgos tecnológicos, nos ha permitido ya conocer más a ciencia, más profundamente cómo es una célula tumoral. Se han diseñado ya medicamentos directos para esas células porque ya se conoce su alteración particular. Normalmente yo lo que le explico a los pacientes es que es como si tuviéramos una llave con una cerradura específica. Antiguamente, no hace muchos años, hace algunas décadas, todos los pacientes se trataban igual porque se decía, bueno, si le salió una tumoración en la mama, pues es un cáncer de mama y todos los cánceres de mama se tratan de la misma forma. Hay cánceres mucho más agresivos que otros y depende de las características, nosotros le llamamos moleculares o biológicas, pero prácticamente son las características internas de la célula lo que le permite comportarse de una manera o de otra. Y la mejor forma de tratar cualquier tipo de cáncer es conocer las características individuales de ese tumor de esa persona específica. El doctor Astudillo es egresado del Politécnico e hizo este libro justamente para poder explicar la divulgación científica, cómo se sabe del cáncer a través del tiempo y toda la genética y todos los cambios que hay y toda la gente que intervino en muchas partes del mundo en varios siglos para poder llegar hoy al concepto que estamos aterrizando, la oncogenética, o sea, la alteración molecular dado por la genética en una célula tumoral. Y eso es lo que el concepto que hoy emerge para poder hacer un mejor tratamiento de los tumores en cualquier parte del mundo. Estamos ya con el público que vamos a escuchar sus testimonios. Hola, Daniel. Bueno. ¿Cómo está? Bastante bien. ¿Qué nos quiere decir al público general que nos está viendo? Estoy sobreviviente del cáncer de laringe, de cuerdas vocales. 19 en febrero cumplí 13 años de operado y me siento bastante bien. Lo que me falta mucho es hablar y de Déjeme explicarle al público qué es lo que pasa. Como le operaron las cuerdas vocales, él no puede hablar, entonces ha vuelto a aprender a hablar, a utilizar la voz, pero tiene que tomar aire y sacarlo él para que se produzca las palabras que está tratando de decir. A él lo detectaron cuando estaba en etapa 3, recibió tratamiento quirúrgico y quimioterapia también. Y ahorita está libre de cáncer. Sí, doctor, ya. Perfecto. Pues qué bueno, Daniel, y gracias por venir aquí y hacer el esfuerzo de platicarnos sobre su caso. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. ¿Cómo estamos, Yolanda?
Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, Yolanda, ¿qué nos quieres decir? Pues de que hace 7 años precisamente yo ignoraba completamente de que yo padecía un cáncer. Yo empecé con una tosecita, empecé con una agitación, un cansancio, baja de peso. Esto me lo detectaron el 6 de enero, que fue mi regalo de Reyes. A principios de febrero me hicieron estudios, fui al Centro Médico Nacional Siglo XXI. Gracias a Dios y al doctor Kelly me puse en manos de él, fue el que me operó de un cáncer de pulmón. Supuestamente me iba a quitar nada más medio pulmón y desgraciadamente me lo quitó todo, pero ya 7 años estoy bien, no requiero el oxígeno, me controlo, tengo que tener una concentración, mucho esfuerzo por salir adelante, me cuido de los cambios de clima, nunca fumé, nunca trabajé con químicos ni con solventes, de la nada, a lo mejor fue como dicen de lo que uno se guarda, pero gracias a Dios estoy saliendo ya libre, me quitaron el pulmón, recibí quimios y desgraciadamente ahorita me detectaron otra cosita en el páncreas, pero hay que hacer un esfuerzo y exigirle a los médicos que nos hagan los estudios, porque sí cuesta mucho trabajo de que nos tomen en cuenta, de que nosotros nos quejamos y hay constancias médicas, pero son muy negligentes, entonces tenemos que exigir para que nos hagan los estudios y que nos tomen en cuenta, porque sí es una enfermedad muy agresiva. Muchas gracias. No, de qué, al contrario. Hola, Víctor, también tuvo cáncer de laringe. También yo fui operado en el 2007 de laringectomía total. Eso quiere decir que le quitaron la laringe completamente. Laringe, cuerdas vocales, todo eso. Afortunadamente no tuve ninguna complicación, estoy muy bien. Después de casi 13 años de operado, me operado en el 22 de marzo del 2007. Estoy por cumplir 13 años. Y lo que yo le quiero decir a la gente que el organismo siempre nos avisa cuando algo no está funcionando, que cuando vean que ya tienen 4 o 5 meses con algo que les molesta, tienen que apurarse a ver qué es lo que está pasando. Hacerle caso al cuerpo. Yo afortunadamente a los 6 meses de que vi que no me funcionaba la garganta como debía, fue al doctor. Ya me estaban operando. Qué bueno, muchas gracias por su testimonio. Al contrario, a ustedes. Antes de que me regrese a panel, la pregunta es que, lo comentó Yolanda, pero no hay nada escrito, que mucha gente dice, te da cáncer por guardarte las emociones, por lo que te tragas. ¿Hay alguna evidencia científica de esto? Doctora. ¿Doctor? Pues en realidad no. Ok, porque es que esa es una teoría que es muy común en la población general. Es que la gente que no se guarda sus emociones, el cáncer son emociones reprimidas. No hay ninguna evidencia concreta que esto suceda. ¿Evidencia científica acerca de que por guardarse las emociones existe el cáncer? No. Ok, eso es bien importante. ¿Qué parte de, psicológicamente hablando, cuál es el impacto en los pacientes normalmente? Bueno, cuando una persona es diagnosticada con cáncer, pues el impacto emocional es muy severo. Al inicio pueden estar en shock, no saben qué es lo que está pasando. Y después empieza esta parte de miedo, ¿no? Me voy a morir, ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a sufrir. Entonces el impacto emocional es muy fuerte. Lo que sí hay evidencia es que cuando se hace un acompañamiento psicológico, puede ser que el paciente o la persona tenga mejor apego al tratamiento, puede enfrentar mejor la enfermedad, ¿no? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la gente que nos está viendo desde el punto de vista psicológico que acaba de recibir este diagnóstico? Que se acerquen con sus médicos y les pregunten si en donde están, en ese equipo multidisciplinario, hay apoyo psicológico. Eso es como lo primero. Si no me lo ofrecen, pedirlo, ¿no? Okay. Saber que existe y pedirlo.
Perfecto. Ahora, regresándonos a la genética, ahorita vimos una cápsula de la genética. La genética está alterada en una célula, en el DNA de una célula, y de ahí se desencadena la alteración en cuanto a la arquitectura. Siempre lo explico, es como si pusiera un ladrillo junto a otro para construir una barda y le pongo cemento y otro ladrillo, cemento y otro ladrillo, y el cáncer es aventar el cemento y aventar muchos ladrillos y piedras, que se haga un desastre. ¿Dónde empieza la alteración en el DNA? Yo creo que el doctor Astudillo nos puede decir que fue primero el huevo o la gallina. Bueno, aquí tenemos extraordinarios panelistas, ¿no? La verdad, gente muy competente en el tema. Digo, yo nada más voy a hacer una reflexión. Mire, la parte genética es importante, ¿no? Es importante, no es la causa total, pero es la más importante. Porque hoy nos hace entender que hay drivers oncogenéticos que nos llevan hacia definir un tipo de cáncer, un ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ante una alteración genética, una célula tumoral puede turnarse a convertirse en un tipo de cáncer. Porque dentro del cáncer de colon hay, como se menciona aquí, variedades. En el cáncer de pulmón hay variedades del tipo de tumor y en todos los tejidos y órganos. La componente genético es el que materializa la composición del tipo de cáncer que va a expresar el paciente. Y hoy es esa composición la que estamos buscando o tratando de definir para generar modelos terapéuticos eficientes. ¿Y en qué orden van esos modelos terapéuticos? Si primero es el quirúrgico, luego la quimioterapia, después la radioterapia. Eso hasta ese nivel de especialización hemos llegado. Lo que quiere decir el doctor es, más adelante vamos a hablar de lo que es el tratamiento y cómo ha avanzado la terapéutica en cáncer, pero es el disco duro. Vamos a irnos al disco duro para saber qué está pasando en la computadora para poderlo arreglar. Sí, doctor. Efectivamente, Astudillo ya lo mencionó. Sin embargo, creo que también hoy en día ya se tiene el conocimiento para saber, imaginemos el cuerpo no es una sola célula, son diferentes células. Y cada una de esas células trae una información que puede alterarse a través de estímulos, que parte de esos estímulos, o la gran mayoría, si bien la parte heredable que viene de los padres a los hijos son los menos, la mayoría, incluso sí hay estudios donde el aspecto inmunológico se ve disminuido por el estrés. Y no solo el aspecto inmunológico, sino otros aspectos de nuestro cuerpo. Hay flora que tenemos en diferentes sitios, como en la boca, en los intestinos, que dependerá de nuestra dieta, dependerá de otros hábitos para producir estados de inflamación, que indudablemente esa célula inflamada va a ser una célula más susceptible a degenerarse. Entonces, retomando nuevamente la importancia de la prevención, ejemplo, dieta, factores de riesgo como la obesidad. En México tenemos un grave problema de obesidad que se acompaña de enfermedades como la diabetes. Entonces, aquí yo creo que es el tema, porque si bien es cierto, la célula no es una sola en nuestro organismo, son diferentes los factores que pueden incidir. El tabaco, se han descubierto asociaciones como tabaco y cáncer de cérvix. ¿Por qué? Porque hay sustancias que pasan a la sangre que finalmente van a alterar esa célula que está en el cérvix, además de otros factores. Ok, perfecto. Oscar, ¿qué dice la gente? Mira, en llamadas telefónicas nos dice un anónimo: tuve cáncer, fue en el útero, me quitaron los ovarios y el útero a la edad de 38 años. Ya tenía mis hijos, me quedé con mucho miedo después de haber sido intervenida. Hasta ahora no he tenido cáncer nuevo. Si se puede, aunque se tenga miedo, o sea, hay que someterse al tratamiento y tener un buen apego. Blanca Flores: ¿el cáncer de hueso puede heredarse genéticamente? Tengo entendido que hay algunos tipos de cáncer que son propensos precisamente a esto. Entonces, ¿es posible? Lucila Sánchez Marín: mi mamá y su mamá tuvieron cáncer mamario. Yo no he tenido, ni mi hermana tampoco, pero queremos saber si esto puede ser hereditario. Tengo 61 años. Mari Muñoz: quiero felicitarlos por el programa. Desde hace 4 meses tengo un ganglio inflamado en la ingle del tamaño de un tejocote. El médico me dijo que era normal y que con el tiempo se me iba a desinflamar, pero preocupa ya que tengo familiares que han padecido cáncer. ¿Qué estudios debo realizarme y qué tan normal es que los ganglios se inflamen? ¿Qué hay que hacer ante una situación como esta?
Maricela Estrada, hace un año fui diagnosticada con cáncer cérvico-uterino grado 3. Me decían que no tenía cura y solo me iban a dar un tratamiento paliativo. El cáncer se infiltró en la columna afectando una vértebra. Ya no puedo caminar. Hasta el día viernes ya no tengo actividad temporal. La mejoría se debe a la actitud, el apoyo de mi familia y el apoyo de la empresa donde trabajo. ¿Qué debo hacer para que no regrese el cáncer? Pausa y regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. El tema de mañana es cómo resolver conflictos entre familiares. ¿Habrá conflictos entre las familias? No, pues eso casi no pasa en realidad. Bueno, la verdad es que sí es mucho más común y además a veces incluso estos problemas familiares llegan a ser de carácter legal, donde incluso a veces se requiere de abogados y demás. Pero sigue siendo la familia. ¿Qué tanto es conveniente entonces que yo llegue a un pleito de esta naturaleza? Y una vez que ya llegamos a estas instancias, entonces, ¿se puede todavía poner más difícil la cosa? Pues la verdad es que sí. Por eso también hay una recomendación. Cuando hay un problema de esta naturaleza, hay personas que son mediadoras y entonces pueden influir precisamente en guardar un equilibrio y buscar lo mejor para ambas partes. ¿Tú habías escuchado acerca de la mediación? Bueno, la verdad es que los problemas entre las familias creo que han dado siempre y se continuarán dando. Siempre y cuando una persona pueda servir para mediar estos dos impulsos tan fuertes, pues entonces se puede llegar a una mejor resolución. Pero para conocer un poco más acerca de este tema, te invitamos a que no te lo pierdas mañana en punto de las 9:30 aquí por la señal del 11. Vamos a ver a continuación el siguiente material. El manejo del cáncer es multidisciplinario. En algunos casos empezará primero cirugía, en otros empezará quimioterapia, en otros quimioterapia y radioterapia. Depende del escenario, de la etapa clínica, del tipo de tumor. El aspecto quirúrgico es esencial, como también lo es los otros aspectos como es la nutrición y el apoyo psicológico, a ese grado. Entonces empezamos a tener ya equipos multidisciplinarios en el instituto, por lo menos en varias áreas como puede ser la del tubo digestivo, cáncer de mama, etcétera. Todos los casos de primera vez los evaluamos de forma conjunta con todos estos diferentes médicos para opinar todos en pro del beneficio del paciente. Hoy en día también tiene que tomarse en cuenta la nutrición de un paciente porque sabemos que puede ser en beneficio o en perjuicio de los complementos o de lo que estamos dando nosotros como tratamientos, y al mismo tiempo también tenemos que tomar en cuenta otros aspectos como el apoyo psicológico del paciente. Los tratamientos del cáncer los vamos a dividir en los siguientes escenarios. La quimioterapia, que son medicamentos que pueden ser vía oral o que se pueden poner a través de un catéter o bien a través de una vena. Y la idea es que llegan a todo el torrente sanguíneo y a cualquier parte del tumor donde quiera que se encuentre. Otro tipo de medicamentos son los antihormonales, que sobre todo se utilizan en cáncer de mama o cáncer de próstata. Es otro el mecanismo de acción. Y tenemos también lo que llamamos como terapias inteligentes o terapias dirigidas. Conociendo la característica molecular o propia de ese tumor, a veces tenemos un medicamento que se une directamente a esa célula tumoral, como una llave con una cerradura. Y esas terapias pueden ser solas o en conjunto con la quimioterapia. Además del área de quimioterapia está el área quirúrgica y el área de radioterapia. Son como los tres grandes pilares en el tratamiento oncológico. La radioterapia justamente son equipos diseñados para mandar un rayo muy potente y quemar, digámoslo en términos sencillos, el lugar donde está el tumor o donde estuvo el tumor y esterilizarlo. La inmunoterapia es algo que tiene un auge muy reciente. Justamente lo que se trata es de manipular al sistema inmunológico para que a través de estas terapias pueda también vencerse el cáncer. Hay varios tumores que han respondido muy bien, sobre todo cánceres como es el melanoma, que es un cáncer de piel, a manera de ejemplo. Doctores, hablemos de los avances porque yo me acuerdo de una película, no me acuerdo si a principios de los 70 o 80, que le fue muy bien a Shirley MacLaine, pero causó un pánico general en cuanto a las quimioterapias. Era una película que su hija tenía cáncer y la quimioterapia era una cosa tremenda. ¿Pueden aclararle a la gente cómo ha avanzado esto? Porque
sí, cuando oyes quimioterapia dices, híjole, ¿qué va a estar peor, el caldo o las albóndigas? Entonces, yo creo que es bien importante aprovechar el foro que tenemos ahorita aquí para que usted le expliquen a la gente las bases del tratamiento oncológico. Hablemos de cirugía, hablemos de quimioterapia, hablemos de radioterapia y los avances terapéuticos que hay ahora. Yo quisiera comentar acerca de la quimioterapia, que es importante que la gente sepa que no todas las quimioterapias llevan a los efectos secundarios que se ven en las películas. Hay quimioterapias que pueden tirar el pelo, quimioterapias que no, que es importante porque hay gente que definitivamente rechaza un tratamiento tan solo por la caída del pelo y que a mucha gente pudiera decir, ay, pues eso es como insignificante, ¿no? Tenemos que tomar al individuo como un ente. Tenemos quimioterapias tomadas, intravenosas, incluso también hay quimioterapias tópicas, o sea, que se untan. Y algo importante es que antes, en los 70s, 80s, los medicamentos para la náusea y el vómito pues eran como de bajo espectro y el efecto secundario por la quimioterapia pues era desdeñable porque realmente ponía muy mal a los pacientes. Afortunadamente hoy tenemos cada vez mejores tratamientos que se ponen antes de la quimioterapia, es una premedicación y se disminuye bastante fuerte lo que es la náusea y el vómito. De hecho, algunos pacientes pueden llegar a tener un poco de fatiga, pero la mayoría deben de trabajar porque aunado a que la quimioterapia ya no los perjudica tanto, psicológicamente también les ayuda el poder andar activos. Entonces, sí, yo quiero que la gente sepa que no toda la quimioterapia realmente va a hacer que ellos estén postrados en cama. Y quimioterapia quiere decir medicamentos que atacan a las células que se están reproduciendo rápidamente, que son las malignas normalmente. Sí. Ok. ¿Y la radio, doctores? ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia, producto de un haz de alta energía, ya lo explicaba la doctora Ruiz en la cápsula, se impacta directamente al núcleo del tumor, propiamente dicho. Y lo que origina este haz de alta energía es que desnaturaliza la estructura del código genético, del DNA de la célula, haciendo que esa célula fragmente su material genético, impidiendo la síntesis de proteínas y esa célula colapsa. Si este haz es lo suficientemente exacto, puede erradicar y matar todo ese sitio tumoral, y lo que hacen los radiooncólogos es que siempre incluyen un margen un poquito más amplio para no dejar ninguna célula dentro de este lecho tumoral, una célula viable. Algunos de los tumores son más radiosensibles que otros y existen ya este conocimiento muy pleno de cuáles son las indicaciones para cada tipo de tumor y para cada sitio y localización. La radioterapia tiene un éxito mayúsculo en tumores donde la accesibilidad quirúrgica es muy difícil, como por ejemplo algunos tumores de la base del cráneo, algunos tumores que son inaccesibles a la mano del cirujano. Ahí es donde la radiooncología tiene un éxito rotundo. ¿La cirugía, doctor? Mira, la cirugía en algunas neoplasias sigue siendo la piedra angular del tratamiento. ¿Cuál es la base de los tratamientos? Imaginemos el cáncer que está localizado a un órgano. Cuando el cáncer está localizado, que no ha dado siembras adyacentes o a otro sitio, el tratamiento ideal es la cirugía. En ocasiones, como ya lo mencionaba el doctor, dependiendo de la naturaleza y del sitio del tumor, la radioterapia es una opción. Y cuando el cáncer ya se empezó a diseminar, o sea que ya empezó a tener siembras o adyacentes o a distancia, es donde el tratamiento farmacológico tiene también su mayor participación. No significa que no hay etapas donde todos participan, pero lo importante aquí es que tumor localizado, cirugía de primera elección, la mayoría de las veces, radio una buena alternativa, tumores muy específicos, la radioterapia sigue siendo la piedra angular y el tratamiento farmacológico participa en la gran mayoría. Pero quiero señalar algo. Primero, los fármacos hoy en día, los nuevos fármacos que han logrado impactar enfermedades como pulmón, melanoma, leucemias, siguen siendo fármacos muy caros, donde el acceso de la población por sus medios propios prácticamente es imposible. Y lo mismo pasa con la radioterapia. En México hay un déficit de radioterapia de veras importante. No hay las máquinas suficientes para poder dar el tratamiento adecuado en muchos sitios del país.
A veces se puede dar, sí, doctor. Peor aún el número de especialistas, no hay. No hay radiooncólogos No hay radiooncólogos suficientes. Doctor, algo quería comentar. Sí, respecto al tratamiento, en cualquier tipo de tratamiento el apoyo emocional es sumamente importante, porque primero hay que valorar qué estilo de afrontamiento tiene la persona para saber también cómo se va a enfrentar a las opciones que se le están dando en las opciones terapéuticas, ¿no? Valorar también cuáles son sus dudas, sus creencias, porque ya lo decía la doctora, a veces dicen, me van a dar quimioterapia y se me va a caer el cabello, ¿no? Entonces es muy importante como valorar las creencias para también irles explicando que cada tratamiento tiene un efecto adverso diferente y que no es sinónimo a que pues todo va a estar perdido. Me van a dar quimioterapia y ya no voy a poder ir a trabajar. No, o sea, puede ser que sí, eso te puede ayudar. Y otra cosa que comentaba mucho la doctora respecto a la quimioterapia, podría parecer, por ejemplo, que el que se me caiga el cabello no va a ser relevante, pero hay personas que sí dejan de recibir el tratamiento por ese miedo, ¿no? Entonces, la parte emocional ahí es importante porque hay que ir trabajando todo este aspecto de que, pues a lo mejor se te va a caer el cabello, pero va a ser algo momentáneo. Okay. Quiero hacer dos apuntes. Uno, hoy por hoy en la terapia oncológica moderna, 8 de 10 pacientes reciben tratamientos multidisciplinarios. Esto es, pasan por un proceso quirúrgico, pasan por un proceso de quimioterapia, pasan por un proceso de radioterapia y casi todos tienen que recibir un acompañamiento emocional. Definitivamente son los menos los pacientes que solo van a recibir una sola modalidad terapéutica. Y el otro tema es esta parte del acompañamiento, esta parte del paciente y su red social de apoyo. Cuando dividimos a los pacientes en los que tienen una red social de apoyo fuerte, consolidada, de aquellos pacientes que no tienen una red social de apoyo, la supervivencia, estamos hablando de vida ya, la supervivencia de los pacientes con red social de apoyo se incrementa 3 veces a aquellos pacientes que no cuentan con una sólida red social de apoyo, una familia, pues. Entonces, esta parte es muy, muy importante. El enfermo que está solo le va a ir peor que al enfermo que tiene un acompañamiento de todo tipo. Perfecto. Entonces, es un ejemplo muy bueno. La verdad es que se nos olvida luego que el cáncer pues tiene un componente humano, ¿no? Y lo desconectamos mucho. Digo, cuando ve uno pacientes en el área privada, esto es muy evidente. Un paciente que enfrenta su enfermedad solo sufre más, se deteriora más rápido y tiene menos expectativas que uno que tiene un mayor soporte social, familiar, hasta laboral, ¿no? Perfecto. Pero eso también va de la mano de la educación. Uno de los aspectos importantes en el cáncer, sobre todo en mujeres, muchas de esas mujeres al enfrentar el cáncer también enfrentan una separación. Entonces, eso va muy de la mano de la educación y también tristemente, del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque no es que a la mujer, o corríjame doctora, no es que a la mujer le importe si se le cae el pelo o no como caída de cabello. Lo que no muestras qué es lo que está pasando simplemente en su relación de pareja. Hay preguntas como, oye, ¿se pega? ¿Se le puede pegar a mi esposo? Esposos que ponen el pretexto de la enfermedad para no acercarse a su mujer. Familiares que no llevan a sus hijos a la casa del paciente con cáncer, verdaderamente porque se cree que se va a pegar o porque tienen que participar en juntar los recursos económicos para hacerle frente a esta enfermedad. Entonces, la realidad es que el cáncer no es solo un problema para la persona, lo es para su entorno inmediato, incluso para la comunidad. Y además yo quisiera agregar en ese entorno, es un asunto y un problema de género. ¿Por qué de género? Porque entonces hay cierto tipo de actividades que hemos generalizado en la sociedad por miles y millones de años que son propias de la mujer. El cuidado es uno de ellos y no es así. Por eso cuando una mujer enferma de cáncer, el hombre dice yo no puedo con esto y se va. Cuando es a la inversa, generalmente la pareja sí se queda. No quiero decir que en todos los casos, pero hay muchos más casos donde las mujeres se quedan que cuando los hombres se van. Y esto es algo que no es así. Es decir,
es un comportamiento aprendido, no es algo propio de las mujeres ni impropio de los hombres, el cuidar y estar al tanto de su pareja. Y yo quería comentar acerca de la población joven. Es que es un tema importante, no es lo mismo que a uno le dé cáncer si tiene 50 años, si tiene 70 años o si tiene unos 20 años. La verdad es que se requiere muchísimo apoyo para los adolescentes o jóvenes porque ellos sienten muy fracturada la estructura, dado que sus compañeros tienen otras actividades y ellos no tienen un apego, mientras que alguien de 50 tiene sus hijos o sus nietos, los de 70, estos jóvenes realmente son muy frágiles y necesitan realmente muchísimo apoyo. Ahorita se está buscando en el instituto el poder tener una clínica de adolescentes, porque nosotros vemos adultos, es decir, personas de 18 años para arriba, pero tenemos un grupo de pacientes que los oncólogos pediatras tienen neoplasias muy diferentes o tumores muy diferentes a lo de los adultos, y entonces tenemos adolescentes, 16, 17, 18, que están como en el limbo, como que ni son realmente del grupo de los oncólogos pediatras, ni de nosotros que vemos adultos, y justamente en ellos pues es donde tenemos que trabajar mucho, porque es gente que se puede recuperar y que la perdemos. Yo quisiera apuntalar a otra cosa bien importante, digo, que ha mencionado el doctor Cervera, el doctor Kelly, la doctora Ruiz, que es, miren, tenemos un problema tan grave de cáncer hoy, que a mí lo que me llama más la atención, porque yo recibo muestras para análisis genéticos de todo el país, es que cada vez veo edades más tempranas. O sea, yo veo pacientes que me mandan tumores de pacientes de menos de 40 años con cáncer de colon. Pacientes con neoplasias que parecieran que eran de la sexta década de la vida. ¿Y por qué es esto, doctor? Es que, pues definitivamente estamos ante una situación, un problema global, porque no es exclusivo de México. En México se está presentando que, pues el razonamiento que yo les puedo dar es que pues tenemos una gran exposición a factores carcinogénicos en el medio ambiente y tenemos un estilo de vida pues muy malo. Es lo único razonamiento, porque no le podemos culpar eso a la genética, ¿no? Y yo creo que en el tema de leucemia, si el doctor nos puede decir más historias, y el tema de pulmón, pues ¿qué le cuenta al doctor? La doctora Ruiz ahora con el tema de los adolescentes que tienen tumores de la vía digestiva, que se veían esos después de los 50 años. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? La gente tiene que empezar a entender o a utilizar en su modelo de vida que ante la evidencia de un síntoma, como que ya lo mencionó aquí un paciente, y lo mencionaron también en la cápsula, ante la evidencia de un síntoma que es persistente o empieza a aumentar progresivamente, lo primero que se debe de buscar es el cáncer. Porque tenemos un modelo de atención primaria a la salud donde llega el paciente, tengo gastritis y antiácido, ¿no? Y así se la lleva 1, 2, 3 años, hasta que de pronto, bueno, pues sabe que como no se le quitó, ahora le voy a hacer una endoscopía y que era un tumor de un gástrico. Es lo que decían, que cuando la persistencia de síntomas siempre hay que checar, sí, doctor. Efectivamente, Astudillo lo acaba de mencionar muy bien. Sí hay factores ambientales que han ocasionado esta mayor incidencia en cánceres tempranos. Por ejemplo, hablamos, el hoy no circula, ¿no? El impacto real del hoy no circula. La polución en México, sobre todo en la Ciudad de México, es alarmante. Y hay cosas, con el debido respeto, por ejemplo, tenemos metrobuses con tecnología le estamos apostando al petróleo, cuando ya hay vehículos que se mueven con otro tipo de energías y son cero contaminantes. Entonces, hay un conocimiento en la población. El problema es que no podemos hacer mucho como población. Se necesitan políticas de gobierno donde verdaderamente veamos impacto a corto plazo. Ok, Lalo. Hay un tema, tangencialmente Óscar lo mencionó, el tema social, y retomo las palabras del doctor Horacio Astudillo. Estamos viendo cáncer en población más joven. Coincido con ellos dos porque estamos expuestos a carcinógenos ambientales de manera más temprana y más prolongada. Correcto. No es lo mismo exponerse a un carcinógeno 3 meses que exponerte desde que naciste. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Y mencionaba la doctora Ruiz la problemática de los adolescentes. Pero los adultos jóvenes que sufren cáncer tienen otro peldaño social que también tiene su relevancia. Son los jefes de familia. Es el papá, jefe de familia, es la mamá, muchas veces mamá soltera, jefa de familia, en la que no solamente ella
es la que merece el cuidado que mencionabas, Óscar, sino que además otro elemento del núcleo familiar tiene que distraer sus ocupaciones para atender a la mamá, al papá, para llevarlo a sus consultas, para traerlo, para atenderlo. Entonces aquí viene un colapso del núcleo familiar en lo social y muchas veces en lo económico. En México, que tenemos una estadística de cáncer que se adelanta 10 años a lo publicado en Estados Unidos o en Europa, entonces tenemos un grupo de pacientes oncológicos que son justamente la población económicamente activa. Mencionaba Erika, no es lo mismo que te dé cáncer a los 50 que a los 70, por supuesto. A los 50 soy yo el pilar económico de la familia. A los 70 no es que sea menos importante. Claro que lo es, ¿no? Pero cambia la perspectiva. Pero cambia la perspectiva, porque a los 70 es una persona que ya está retirada, que es una persona que ya de suyo está ocupando servicios de salud. A los 50, pues muy pocos están ocupando servicios de salud. Entonces, esto es un problema para las instituciones, este es un problema para la familia y por lo tanto, el ladrillo que es la familia es el muro de la sociedad. Por lo tanto, esta es una problemática adicional no contemplada en la mayor parte de los esquemas de salud, en el que no volteamos a ver la personalidad del cuidador primario, la personalidad de quién es dentro del núcleo familiar, que en México está ahora dando mucho en esta estructura social. Yo me quedaría, Pepe, entonces con que el tratamiento es biológico, psicológico y social. Perfecto, perfecto. Y tenemos este material, vamos a verlo. Nosotros en la institución, aunado a las terapias oficiales, a las terapias implementadas a nivel mundial, tenemos líneas de investigación. Una de las líneas de investigación que se están llevando a cabo, sobre todo hoy con el día del auge de los cannabinoides, también va en esta línea. Es alguien de investigación básica, la doctora Let Ortega, quien está haciendo este tipo de investigaciones, para poder saber si en un momento dado se puede complementar las terapias tradicionales como quimioterapia con otras terapias como pueden ser los del cannabinoides. Todavía estamos un poco lejanos a utilizarlas junto con la quimioterapia, pero se están haciendo esfuerzos por saber si hay un beneficio del uso de estas sustancias. Aunado a las investigaciones de cannabinoides, tenemos investigaciones sobre las diferentes bacterias y cómo estas pueden llegar a tener una influencia en beneficio o en perjuicio de nuestros pacientes. Estas investigaciones las estamos realizando en pacientes con cáncer de colon. Como ven, la investigación sigue y sigue y sigue, pero no mencionamos una parte bien importante. Hablamos ya de quimioterapia, de radioterapia y de cirugía, y nada más tocamos por arriba qué son los nuevos tratamientos. Si los pueden poner en las palabras lo más fácil posible para que nos entiendan. No hay, perdón, quizás sea el sesgo de la especialidad, pero no conozco ninguna otra área de la medicina que incorpore tantos medicamentos al año como la oncología. Baste decir, y lo comentábamos en alguna ocasión, Pepe, el mieloma múltiple en noviembre de 2018, 3 nuevos medicamentos fueron incorporados por la Agencia de Drogas Americana, la FDA. 3 en un solo mes, ni siquiera con los antibióticos lo habíamos visto. Los antibióticos no hay. Y esto implica un reto de todo tipo. Por supuesto, un reto del profesional de la oncología que debe estudiar pues, prácticamente todos los días. Todos los días va a saber algo más de biología molecular, algo más de detección oportuna, algo más de nuevos tratamientos y algo mucho más sobre los nuevos fármacos. Un reto económico también. No existe un sistema de salud, no existe a nivel mundial. Ninguno, ni los países más ricos tienen un sistema de salud que dé cobertura universal en el tema de cáncer. No lo hay, no hay. El tratamiento oncológico es demasiado caro y cada sistema de salud tiene que acotarlo a guías muy precisas. Y vamos al tratamiento. Yo creo que la mejor explicación de esto, la revolución que está dando en el tema de la oncología es la inmunoterapia. El voltear a ver a nuestro sistema inmunitario como algo muy poderoso. Y la pregunta original, y le dieron al doctor Jimmy Allison el premio Nobel, precisamente porque él hizo esta pregunta. ¿Cómo somos capaces de eliminar en horas millones de copias virales para una influenza o para cualquier otra enfermedad viral? Y no podemos, logarítmicamente hablando, acabar con una enfermedad que tiene muchas menos copias de células malignas. Y el tema era que la célula oncológica, la célula cancerosa, logra esconderse de los mecanismos inmunitarios, logra
ponerse una capa de proteínas que la hacen oculta, invisible a nuestro sistema inmunitario. Los nuevos fármacos, que no son quimioterapia concebida como tal, pero que al fondo sí es quimioterapia, porque son agentes químicos, pero bueno, lo que hacen es que desnudan a la célula maligna, poniéndole una señal al sistema inmunitario diciéndole, esta no es buena, esta atácala. Y es el propio sistema inmunitario que estamos reeducando para reconocer las células malignas y atacarlas. Hasta hace poco tiempo yo decía que estos tratamientos estaban en pañales y estaban apenas desarrollándose. Hoy por hoy ya existen claras indicaciones para aproximadamente unos 10 o 12 tipos tumorales que pueden ser exitosamente tratados con inmunoterapia, y esto es por decir quizá el avance más paradigmático. Pero existen inhibidores de transmisiones de señales, existen vacunas, existen muchas otras cosas que hace que el profesional de la oncología tenga que estudiar todos los días. Sin embargo, hay opiniones que se contraponen contra todo esto. Es como el caso del arquitecto Ernesto Javier Martínez. Dice, me niego rotundamente a creer que en la actualidad no se haya descubierto la cura contra el cáncer. Lo que sí creo es que son más redituables los tratamientos actuales que erradicarlo. Es el negocio del siglo y siempre habrá un gran mercado cautivo para esto. ¿Por qué se genera una opinión así? Porque es un sector de la población, porque no hay que decir que ni la mayoría o un porcentaje, un sector de la población piensa en esto, que el cáncer tiene tantos años como para que ya hubiera sido encontrada la cura. Sí, ese es un comentario muy bueno y la verdad muy bien abordado por usted. Mire, yo lo oigo mucho con los pacientes que me dicen, es que el cáncer es un negocio. Bueno, la medicina es un negocio, eso no es nada raro, ¿verdad? Pero tiene que resolver un problema. Y el problema del cáncer es un problema muy complejo. No tenemos todavía las herramientas suficientes para curar todos los tipos de cáncer, porque algo que hay que entender en el cáncer y que la gente debe de entender es que no existe un cáncer, existen pacientes con cáncer. Aunque tengamos 10 pacientes con el mismo tipo de cáncer, le damos el mismo tratamiento a los 10 y cada uno va a responder de manera diferente. Y esa heterogeneidad molecular, por así llamarlo, o genética o biológica, es lo que hace que sea tan compleja la enfermedad. En el manejo de los tratamientos, y ahorita lo mencionó muy bien. Vamos a tener que hacer un corte, doctor, y vamos a un corte y regresamos, perdón que lo interrumpa, regresando retomamos donde lo acabamos de dejar ahorita. Ya regresamos. Para que un registro demuestre toda su bondad, se estima que deben de pasar entre 20 y 30 años y nuestro registro apenas está cumpliendo los primeros 5 años. Sabemos que hay grandes diferencias en la incidencia de cáncer dependiendo de la regionalidad del país. Hoy en día, los factores de riesgo que aquejan a nuestra población también son muy conocidos, que vale la pena sumar los esfuerzos a través de medios, a través de las diferentes organizaciones. Hoy en día, factores de riesgo como obesidad, ahorita vamos a hablar de factores de riesgo, sí, ya son conocidos. ¿Qué estamos haciendo como población para disminuir esos riesgos? Sí, hay una razón hereditaria. El cáncer tiene un componente hereditario. Para cáncer de ovario, 1 de cada 10 mujeres tiene un componente hereditario. Para cáncer de mama, 1 de cada 20. Para cáncer de colon, 1 de cada 35. Y la estimación global que se tiene actualmente es casi 1 de cada 20 de cualquier tipo de cáncer tiene un componente hereditario. En los últimos años, el cáncer ha pasado de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad con potencial curativo. Claro que cada día hay más pacientes con cáncer y esto obedece a 3 factores. Somos más mexicanos. No se puede pensar en el mismo número de pacientes cuando éramos 50 millones que ahora que somos casi 130 millones de mexicanos. Somos más, vivimos más tiempo, somos más longevos. Tenemos mejores métodos diagnósticos. Los factores de riesgo en estilo de vida, en eso sí podemos inferir, tener un buen peso, ¿no? Hacer ejercicio, no consumo de alcohol, no consumo de tabaco, o sea, esos son los factores de riesgo que sí podemos modificar. El cáncer sigue siendo la primera causa de muerte para la población en general. Si yo conozco mi cuerpo y sé si tengo alguna alteración, puedo empezar a buscar ayuda. Si ese médico no cumple o no me satisface, pues pido una segunda opinión. Es la responsabilidad de uno, como persona, como paciente, realmente estar al tanto de su salud.
en el 2017 como una necesidad de extender servicios, desarrollos que ya teníamos desde la iniciativa privada, pero para ponerlos al alcance de pacientes que no tienen recursos y que tienen que enfrentar todos los días el reto de vivir con una enfermedad tan complicada como el cáncer. En Fundación Guerreros trabajamos por las personas que tienen que enfrentar linfomas, leucemias, sarcomas, melanomas, cáncer de pulmón, de páncreas, de próstata, ¿no? Es decir, trabajamos para que el paciente, la familia, su cuidador tengan herramientas de soporte, de apoyo emocional, nutricional. Creo que el cáncer es un problema que tenemos que convertir en una conversación social, que se tiene que salir solamente del ámbito médico o científico para convertirse en una preocupación de todas las personas. Entonces, Historias de Guerreros es la historia de 11 pacientes con cáncer y la forma extraordinaria en la que enfrentaron el reto de la enfermedad. Muestra cómo el cáncer es una enfermedad democrática que pasa sin cesar, sin importar el nivel socioeconómico, sin importar la edad y que a todos nos puede pasar. Entonces, Historias de Guerreros también es una herramienta de conciencia para quienes no hemos tenido que pasar por esa experiencia, pero que tenemos que valorar todos los días la vida, la salud y que tenemos que ser también parte de la solución y del apoyo a estas personas. Cuando alguien recibe este diagnóstico no sabe qué hacer, no hay información. Guerreros hace trabajo en ese sentido. La gente se puede comunicar con nosotros, lo podemos orientar dependiendo de sus niveles de derechohabiencia, de qué tiene que hacer, dónde se tiene que presentar, qué trámites tiene que tener, cómo entender correctamente su padecimiento, qué posibilidades tiene. Pero en efecto tenemos extraordinarios médicos oncólogos en el país, tremendamente competentes, con la información necesaria, con diferencias sí de acceso, de herramientas, de recursos, pero por eso creo, insisto, que todos tenemos que hacer parte de la solución, no solo parte de la protesta, también parte de la solución para mejorar las condiciones del sistema de salud en general. Vamos a empezarle a dar respuestas a todas las preguntas que han mandado y regreso con el doctor que lo interrumpí antes de irnos a corte. Permítanme un segundo. Primera pregunta, doctores. ¿Es verdad que los masajes hacen daño a alguien con cáncer? No en sí, no propaga el cáncer ni tienen ninguna relación. Sin embargo, debo decir que pacientes que están sobre todo en tratamiento con quimioterapia, su nivel de coagulación puede disminuir, las plaquetas bajar y algún tipo de masajes que son muy generosos o muy fuertes pueden originar hemorragias. Entonces, cuidado, consúltelo con el oncólogo. Sí, doctor. Hay tipos de cáncer donde sí están contraindicados los masajes. Hay cánceres que se originan en el sistema músculo-esquelético, en los músculos. Esos tipos de cáncer no se les debe dar masaje. O linfático también. Perfecto. Alguien preguntaba si estaba relacionado con las emociones, que mucha gente lo dice, pero ya dijimos que no hay ninguna evidencia científica de esto. Nos pidieron que habláramos del cáncer de laringe, de garganta. Tuvimos ya a Daniel y a Víctor que comentaron aquí, pero vamos a traerlo también a la mesa. Muchas gracias. Alguien preguntó, tuve cáncer de colon y ya estoy en remisión, ¿me puede regresar? Cualquier tipo de cáncer, un paciente con cualquier tipo de cáncer puede llegar a tener una remisión. Puede ser pronta, por eso una vigilancia de 5 años. Y a largo plazo también puede ser, pero esto es muy raro. Ok. Alguien comentaba que por qué no había un nutriólogo en panel, lo contesté anteriormente y ya hicimos un programa sobre la nutrición adecuada y aquí lo han reiterado todos los médicos, hay que comer sanamente. ¿Cómo comer sanamente? Chequen nuestro programa en YouTube. ¿Qué exámenes me debo de hacer para saber que no tengo cáncer? Bueno, existen guías precisas que tienen que ver con el sexo y la edad. Los varones, después de los 45, 50 años, debemos de estudiarnos el tema de la próstata. La doctora Ruiz lo había comentado, el tacto rectal y en algunos grupos nos ayuda también el antígeno prostático. La población fumadora, lo primero que debe hacer es dejar de fumar, pero ya mencionaba el doctor Kelly, se ha demostrado que la tomografía de baja densidad puede detectar tumores muy pequeños y eventualmente ser erradicados, junto con estudiar la probabilidad de un sangrado oculto de tubo digestivo.
me quedo ahí con el varón. Las mujeres, ya la doctora Ruiz también fue muy puntual, la mastografía, el Papa Nicolau, en algunos grupos la colposcopía que acompaña al Papa Nicolau, también en algunos grupos la búsqueda de sangre oculta. En heces puede detectarlo otra vez para mujeres que son fumadoras, dejar de fumar, o bien la detección temprana con la tomografía de baja densidad. Algunos otros grupos pueden estar más susceptibles, la población de piel demasiado blanca, la búsqueda intencionada de lesiones en la piel, que pueden ir desde un carcinoma vasocelular, que parecen esas pequeñas arañitas rojitas vasculares, hasta los verdaderos melanomas malignos, que son esto que la gente llama lunares malignos, ¿no? Entonces, cada grupo poblacional o cada persona debe establecer sus propios riesgos y la búsqueda intencionada con guías que son muy precisas y que en la mayor parte de los centros de atención primaria ya se cuentan con esas guías. ¿Se recomienda siempre tener una asesoría legal cuando hay cáncer? Sí. Pues yo creo que una asesoría legal que todo el mundo Para dejemos todos. perfectamente escrita, cáncer o no, siempre estar bien revisado todo ese tema. ¿Cuándo, a partir de qué edad es necesario hacerse endoscopías? Bueno, como tal, en población sana, teóricamente a partir de los 50 años, y no es un estudio que se haga cada año, sino una vez que se hace, a lo mejor en 10 años se vuelve a repetir. Colonoscopia. Sí, pero si ya hay antecedentes en la familia, por ejemplo, si mi padre tuvo cáncer de estómago, cáncer de colon, mi hermano, entonces se supone que yo tengo que hacerlo 10 años antes que el caso más joven. Ok, perfecto. Y voy a aprovechar nada más para comentar que la gente tiene que saber, tanto hombres como mujeres, que les pueda dar cáncer en cualquier parte del cuerpo, porque hay muchas veces que han llegado pacientes a decirme, oiga, ¿por qué me dio cáncer de estómago si soy mujer? Y el cáncer de la mujer es el de ovarios, el de mama, el de matriz. No. O sea, todos tenemos riesgo de tener cáncer en cualquier parte del cuerpo, independientemente si somos hombres o mujeres. Perfecto. ¿El cáncer óseo es hereditario? Bueno, escuché la pregunta, pero cáncer óseo... ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿No? Puede ser un osteosarcoma, un tumor de Ewing, puede ser, pero generalmente, y por obtener ya muchos años en la especialidad, la gente le llama cáncer óseo al mieloma múltiple o a las metástasis. Si hablamos del mieloma múltiple, no es hereditario. Algunos tumores de hueso en niños sí tienen un componente hereditario muy claro. Y el otro tema es el tema metastásico, que es generalmente en el varón después de próstata, en la mujer después de cáncer de mama, y esto tenemos que verlo dentro del contexto del cáncer original. La señora que nos habló de 61 años, que su mamá y su abuela tuvieron cáncer de mama, ella tiene 61 años y se ha checado y no tiene, ¿qué le recomendamos? Vigilancia. Estos pacientes, por el tema heredofamiliar, tienen que estar en protocolos más severos de vigilancia, ¿no? Perfecto. Mastografía, consulta médica y revisión gineco-oncológica. Y autoexploración. Ganglio en la ingle de 4 meses de evolución, dice el doctor que no es nada y no se me desinflama. ¿Qué hago? ¿Qué pasa con los ganglios? Cambio de doctor. No, yo creo que sí se lo quitaría y le haría un análisis a ese ganglio. Si era un proceso infeccioso, darle el antibiótico adecuado, pero un ganglio crecido durante más de 3-4 semanas es meritorio de quitarlo. Y aquí no crear pánico, porque mucha gente, por ejemplo, se enferman de la garganta y tienen ganglios en el cuello, pero estos, como dice el doctor, se desinflaman. Si persiste la inflamación, siempre hay que checar qué está pasando con un ganglio inflamado. Y regresando al tema del cáncer de mama en varias mujeres en la familia, quizá considerar alguna prueba genético detectando mutaciones en el gen BRCA. No se hace en cualquier sitio, solo se hacen en algunos lugares especializados. En el laboratorio de nanofarmacia se hace muy bien y se puede detectar a un grupo de mujeres con un riesgo genético hereditario muy importante para cáncer de mama y para cáncer de ovario. Son poblaciones muy definidas que deberían de estudiarse para esto. Ok. ¿Qué puedo hacer para que no regrese el cáncer una vez que lo erradicaron? Bueno, por ejemplo, en población que ha tenido cáncer de tubo digestivo se recomienda ejercicio, se recomienda mantener peso. Eso también se ha replicado en otros tumores como en cáncer de mama. Pues prácticamente es tener estilos de vida saludables. ¿Qué papel tienen los antioxidantes y las superfoods que se recomiendan tanto ahora? Yo creo que el comer saludable va a impactar en muchos cánceres, porque también hay que mencionar que no existe el método diagnóstico para todos los cánceres.
¿Qué podemos hacer como población? Acudir con un facultativo que de acuerdo a nuestros antecedentes, a nuestras características, dirija los estudios para tener un diagnóstico temprano y oportuno. ¿Y algún comentario sobre esta pregunta? Si los superfoods, por ejemplo, alguien dice, las berries son antioxidantes, me protegen contra el cáncer, pero le digo a la gente que no te vas a comer un barril al día. ¿Qué les podemos recomendar? Es correcto. Lo que se ha visto, salvo tu mejor opinión, es que los antioxidantes disminuyen el proceso inflamatorio que ocurre a nivel de las mucosas, es decir, de la capa de adentro de los intestinos. Al disminuir esta inflamación, los hace menos susceptibles a ese daño por los carcinogenéticos. Pero no hay una relación directa. Porque mucho es mercadotecnia. Sí, que las tiendas claro. naturistas venden y dicen te vamos a proteger con el cáncer si te comes o te tomas estas pastillas antioxidantes. No caer en eso, eso se refiere a la pregunta. Eso sirve tenerlo toda la vida. O sea, consumirlo desde niño. Pero en la dieta sana. En la dieta sana. No tienes que irte a comprar unas cosas que te van a proteger para que no te dé cáncer. A eso me refiero, sí, porque mucha gente seguro lo han visto. No es que vi el letrero en tal tienda que si me compro esto no. O sea, comes saludable, metes las frutas, las verduras y la hamburguesa no es precisamente lo saludable. Eso es lo que tienes que sacar. Recientemente hubo un análisis muy grande en New England Journal of Medicine que fue publicado. Sí. El volumen de las transacciones comerciales de este tipo de alimentos triplica el del mercado natural de los medicamentos, con un impacto en supervivencia nulo. Esto es más con fines comerciales que con fines verdaderamente médicos. Terapéuticos. Esto es muy interesante porque yo he citado mucho ese artículo del New England también hablando de las vitaminas, etcétera, que bueno, ese es otro tema que nos vamos a meter. Doctor, lo interrumpí hace rato en cuanto a las teorías de conspiracionales que existen, que dicen ya existe una cura y todos nosotros los médicos sabemos que existe. No, la verdad no. Yo no sé, yo ya tuve un tumor y ojalá yo hubiera habido una cura para todo el mundo, pero no es lo real. ¿Algo que quiera agregar, doctor? Pues, realmente referí que no existe hoy un tratamiento que pueda ser resolutivo para el cáncer. Hay muchas terapias combinadas que dan buenos resultados. Hay un esfuerzo a nivel de investigación, de educación, de nuevas drogas, de tratar de encontrar la cura para cada tipo de cáncer de cada paciente, porque esto es bien importante. No son cánceres, son pacientes con cáncer. Y eso, pues estamos acercándonos cada vez más. Lo que se ha logrado en los últimos años es curar a más y más pacientes y darles una mejor esperanza de vida, una mayor calidad de vida, y eso sí es muy meritorio. No, y ojalá y fuera real de que hubiera una cura, se acabaría esa especialidad, pero tristemente no es real. Sí, doctor. Esta teoría conspiracionista, digo, tiene su origen en que somos dubitativos por naturaleza. Pero bueno, si alguien ya lo tuviera guardada en un frasquito la cura del cáncer y la esconde con fines mercadológicos, yo me preguntaría por qué gente tan poderosa, tan rica, nosotros somos ciudadanos de a pie, pero un Steve Jobs murió de cáncer de páncreas. Más lejos. Hugo Chávez murió de un sarcoma. O sea, si gente tan rica y tan poderosa que puede tener acceso a todo, muere todos los días de cáncer, pues quiere decir que porque no hay algo detrás. Vamos más aún. Si yo fuera el dueño de una farmacéutica y en mi farmacéutica existe la cura del cáncer, ¿por qué dejo morir a mi mamá o a mis hijos o a mi tía o a mí mismo nada más con un fin de ganar más dinero? ¿De qué me sirve el dinero? Claro. Si voy a perder un ser querido. La teoría conspiracionista se cae cuando uno ve que gente que tiene acceso a los mejores sistemas de salud, a toda la potencialidad que puede dar el poder y el dinero, y ni aún así se puede acabar con el cáncer. Perfecto. En manos de nosotros ha pasado gente, dueños de farmacéuticas, dueños o poderosos políticos, poderosos de la industria, y vemos que no existe esa. Perfecto. Doctora, que tiene un anuncio que darnos sobre un concurso de fotografía. Sí. Nosotros como Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología estamos lanzando una convocatoria. Si quieren entrar a la página de Facebook que tenemos como Sociedad Médica, esto es para pacientes, para familiares y para personal de salud. Las bases de la convocatoria las pueden leer y esto es, bueno, con una fotografía titulamos esta convocatoria de El cáncer es, y entonces todo el mundo tendrá que participar para lo que a esa persona le significa lo que es el cáncer. Perfecto. Oscar, vamos contigo. Mira, nos dice, por ejemplo, Jorge Miranda,
Una pregunta a los doctores. La Organización Mundial de la Salud publicó en octubre del 2015 que la carne roja y procesada son carcinógenos y no se advierte a la gente enferma que evite consumirla. Al contrario, la alientan a comerla sabiendo que favorece la producción de células cancerosas. Doctores, ¿es verdad que la carne roja produce cáncer? Mira, esto ya está muy bien estudiado, inclusive se hicieron programas al respecto. Las carnes rojas en sí mismas no generan cáncer. Es la manera en que se procesan las carnes rojas y los conservadores que se agregan los que son carcinogenéticos. Entonces, hay que tener cuidado. La carne sigue siendo la principal fuente de proteína de nuestra población. Es decir, la carne no te causa cáncer, para que la gente le quede claro. Así es. Exacto, pero lo que es importante es, volvemos a lo mismo, tener una dieta balanceada. Si vas a comer carne, comer suficientes verduras, comer suficiente fibra, etcétera. Así es. Y una de las cosas también que vale la pena mencionar, ya lo mencionó Erika, ya lo mencionaste tú, ahorita todos tenemos un celular. Independientemente del estrato económico, la mayoría trae un celular. Entonces, a acudir, en lugar de estar chateando cosas que no nos llevan a nada, buscar información a la que nosotros podamos tener acceso, cómo modifico la dieta de acuerdo a mi bolsillo, etcétera. Y en esto hay muchas sociedades comprometidas, una de ellas es la que yo presido, donde no solo son oncólogos los que participan, sino son todos aquellos médicos que están comprometidos en la educación, tanto desde el paciente como del mismo médico, para tomar medidas que nos lleven a una mejor calidad de vida. Esa nota de la Organización Mundial de la Salud, que nos tocó vivir a muchos, salir a diferentes medios a hacer una aclaración en 2015, justamente en octubre de 2015, la propia Organización Mundial de la Salud tuvo que mandar una enmienda 3 meses después aclarando el tema, porque cuando ellos colocaron el consumo de carne dentro de la lista de carcinógenos, pues en esa lista de carcinógenos también existen muchísimas otras cosas más. Entonces, nada más considerar que no porque esté contenida en una lista de la Organización Mundial de la Salud es porque yo me vaya a comer hoy un taco de bistec, mañana tengo cáncer. No, es un factor más, y lo más adecuado es el equilibrio en la dieta. Si yo todos los días como carne y como exclusivamente carne, pues seguramente eso no es lo mejor. Pero si yo voy equilibrando mi dieta con todos los elementos nutricios, seguramente la carne va a ser un factor mínimo en el desarrollo de cáncer. Este otro me parece importante, dice, no es acá. María Isabel Malpica Pons, los productos envasados, procesados, son los principales causantes de los cánceres de colon en jóvenes. Díganlo, por favor, soy bióloga y sé lo que digo. ¿Qué opinan? Pues no, que no hay nada de medicina basada en evidencia. Doctor, usted es experta en tumores gastrointestinales. Sí, yo creo que es un conjunto de cosas. La verdad es que es multifactorial. El cáncer de colon sí tiene mucho que ver la dieta, los productos procesados, definitivamente, las alteraciones metabólicas y, como lo comenté en la cápsula, incluso hasta las bacterias hoy en día. De hecho, nosotros tenemos un estudio para saber cómo se comportan las bacterias cuando damos quimioterapia y qué tantos pacientes respondieron o no, dado esas bacterias. Pero a romper el mito, porque la gente que nos está viendo se va a quedar con la idea, si compro cualquier cosa envasada, ¿me va a dar cáncer de colon? No. Ok. Por supuesto que no, y además ya hay conservadores de origen natural que no tienen nada que ver con una carcinogénesis. Ok, acuérdense que lo último que queremos es crear pánicos, entonces no se preocupen, no pasa nada, pero lleven una dieta adecuada y mucha fibra, esa sí protege contra el cáncer de colon. Y obviamente entre más natural sea todo, mucho mejor, ¿no? Claro. O sea, eso no queda la duda. Este de Liz AG, que me parece que representa a muchísimas personas y le agradezco mucho que lo mande. Yo me paralicé un rato al saber de que tenía cáncer, pero no hay más que informarse, eso da tranquilidad, y llegar al médico indicado y desde luego actuar, dar el siguiente paso que hay que dar. Muchísimas gracias. Nos dice también en esta llamada telefónica Rafael Viveros: felicidades por el programa. A mí me dio cáncer 2 veces, en el 2006 en los huesos y en el 2009 se repitió. Lo que es peor, el cáncer es la quimioterapia, pues el tratamiento me afectó las terminales nerviosas de los pies. El cáncer, nos comenta al final, bien atendido no mata. Ok, Oscar, de una vez nos hemos dicho que vamos a ver la semana que entra. Sí, la próxima semana el tema será enfermedades poco conocidas. Y es que, pues aproximadamente desde la década de los 80 es cuando comienzan a nombrarse las enfermedades poco conocidas y a reconocerse, porque
Si hoy estamos hablando de una enfermedad que se conoce desde hace muchísimos años, donde muchas personas se han sumado a la lucha y la investigación y mucho dinero ha sido también donado para encontrar cuál es el origen, y no se ha encontrado ahora, imaginen, cuando la incidencia es muy poca y hay muchos menos estudios, muchos menos tratamientos y también instituciones. Así que por eso y muchas otras cosas más hablaremos de las enfermedades poco conocidas la próxima semana aquí en Diálogo. De hecho, se celebra el 29 de febrero el Día de las Enfermedades Raras, así es. justamente por hacer énfasis en estas enfermedades que no se les da tanta atención. Perfecto, se nos acabó. Sí, doctor. Yo quisiera dejar un último mensaje y que es muy importante para la población. Miren, hoy tenemos un problema en la calle, como bien dice el doctor Cerveda, los que de a pie, que tenemos los sobretratamientos o los subtratamientos. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un... Doctor, no tengo que interrumpir, pero se nos acabó el tiempo. Qué pena. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron en casa, la gente que nos acompañó y a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias. Perdón.